Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de la entrevista. Estamos en nuestra segunda parte del taller. En la primera, en el proyecto de investigación, hablamos de todos los elementos y cómo diseñar cada una de ellas. Ya especificados los elementos, vamos a ver los recursos para enriquecer ese proyecto de investigación. En este caso, cuando hablemos de la entrevista, estamos hablando de ¿cuál? Del último recurso que debemos de usar para obtener información de sujetos, de poblaciones. Si no pudimos acceder a la información por observación, por medición, por experimentación, por evaluación, si no pudimos obtenerla por encuesta, a través de un cuestionario, podemos pasar a la entrevista. La diferencia entre un cuestionario y una entrevista es que en el cuestionario nos interesan los porcentajes. El más alto porcentaje de la población, el pequeño porcentaje de la población, y nos interesa comparar con otras poblaciones o dentro de la misma población separados por sexo, por edades, por nacionalidad, etc. En el caso de una entrevista, es porque nos interesa en particular de una persona la información que él nos puede proporcionar. Esta información puede ser usada casi como citas textuales, porque en principio entrevistamos a expertos sobre nuestro tema. Dominamos el tema y podemos entrevistar a un experto para sacar información valiosa. O entrevistamos a lo que se denomina testigos privilegiados. Un testigo privilegiado es alguien que tiene contacto o información de aquello que nos interesa. Él estuvo en ese espacio, él estuvo en ese grupo, él sabe de ese tema porque vivió esa situación. Entonces, nos interesa en particular su opinión de la manera más detallada, de la manera más fina. Es un testigo privilegiado y de la misma manera yo voy a usar su información para citarla cuasi textualmente. Les voy a recomendar que para determinar quiénes son sus testigos privilegiados, las personas que van a entrevistar, busquen ustedes un libro muy conocido. Ya aparecerán los que cuestionan que la bibliografía sea de 5 años a la fecha, cosa que es un error. Busquen ustedes un libro que se escribió antes de Cristo, o sea, tendrá que más de 2000 años. El arte de la guerra de Sun Tzu. Busquen, si van a hacer entrevistas, es muy importante que busquen el libro El arte de la guerra de Sun Tzu. No tienen que leer todo el libro completo. Lean el último capítulo. En este último capítulo, Sun Tzu habla de los espías. Es decir, Sun Tzu quiere saber del enemigo e identifica quiénes, porque fueron, porque pertenecen, porque va a mandar y va a regresar, pueden ser sus espías. No lean la palabra espía, pongan la palabra testigo privilegiado y les va a dar una diversidad, 5 o 6 sujetos que ustedes pueden usar como testigos privilegiados en su investigación. Es muy valiosa la lectura de este último capítulo del arte de la guerra de Sun Tzu para determinar a quién voy a entrevistar. Muy bien, vamos a ver primero lo que es una entrevista, el concepto. Es una conversación. Nosotros hemos participado de varias conversaciones. Hay veces que la conversación es tal que no la dejamos, que estamos muy entrados, que damos nuestra información, que estamos disfrutando de ese encuentro. Así lo debe de hacer el entrevistador. Un entrevistador debe de ser cuidadosamente entrenado, una vez y otra vez y otra vez. No, me dan las instrucciones y ya puedo entrevistar. Grave. La conversación va a depender en gran medida del entrevistador, que sepa plantear las preguntas tema, que hable lo menos posible. Podrán ver hoy ustedes en televisión o en YouTube cómo los entrevistadores cada vez son fatales, y no preguntan, sino que dan opciones. Oiga, acaba de haber un suceso, ¿usted está de acuerdo o le parece que está mal? ¿Qué le propondría a usted?
el otro tendría que decir, ya me dio las opciones de respuesta, y eso no es lo correcto. Un entrevistador debe dar preguntas tema. ¿Supo del suceso de ayer? ¿Qué es lo que sabe de él? ¿Qué opina? ¿Y por qué le parece mal? Las intervenciones del encuestador deben de ser lo menos posible y que sea el otro el que habla. El encuestador, más que preguntar, debe de escuchar atentamente para ver dónde está lo valioso que tiene el otro y conducirlo gradualmente, de manera amable, para que en gran medida me proporcione eso valioso que es de mi interés. Eso es una entrevista y no un interrogatorio policiaco para que parece que le están poniendo ahí la lámpara encima para que sacarle la sopa. Eso no debe ocurrir. Entonces debe ser una conversación entre dos o más personas. Es preferible que sean solo dos, pero hoy vemos en televisión o en los YouTube, con los youtubers, que de repente están dos o tres, el camarógrafo, y preguntan dos o tres al mismo tiempo. ¿Le están preguntando o lo están atosigando o lo están atacando? Observen y deliberen ustedes si esa es la manera correcta de entrevistar a alguien para que él me dé algo valioso que posee y que yo quiero conocer. No ocurre, lamentablemente, la mayoría de las veces. Eviten ese tipo de entrevistas. Entonces, con un objetivo claramente definido. Yo voy a entrevistar a un experto y quiero que me aclare dos o tres cosas. Voy a entrevistar a un experto y yo le voy a presentar una propuesta mía y quiero que me diga cuáles los aciertos y cuáles los errores. No voy a debatir con él, no voy a defenderlo. Entonces, antes de hacer la entrevista, yo tengo que tener claramente estipulado cuál es el objetivo. Y de ahí no me voy a salir en principio, salvo que en la conversación aparece algo que no había planteado como objetivo y es valioso, y entonces amerita que experimente. Pero esto es lo que debemos de entender por una entrevista, y no otras cosas que ocurren y que no tienen ningún sentido. Todo, vuelvo a decirlo nuevamente, va a depender del entrevistador. Está en sus manos. Tiene que ser un sujeto diestro para que sepamos de lo que dice el otro, no de a dónde lo llevó el entrevistador, de qué quería escuchar el entrevistador que le diera su razón. Ese es un error. Entonces vamos a distinguir entre las funciones que lleva a cabo el entrevistador y lo que hace el entrevistado. El que conduce, en principio, porque luego de repente hay sujetos muy astutos que toman la conducción de la entrevista. El que tiene que conducir es el entrevistador. Él es el que tiene que llevar al otro a que nos dé esa información que resulta de nuestro interés. Él va a formular previamente preguntas muy concretas, 4 o 5 preguntas tema, no preguntas cerradas o de opción. La pregunta debe de permitir que el otro se explaye y que no que escoja entre lo que yo le estoy planteando, como está ocurriendo. Observen con frecuencia. Perdón que lo repita, pero lamentablemente pocos hacen una entrevista y más bien quieren llevarlo a donde el sujeto, el entrevistador, quiere que conteste. Eso es un grave error. Y aquí tenemos una complicación. Es difícil entrevistar a alguien y tomar nota. Lo aconsejable es grabar la conversación o filmarla, siempre y cuando tengamos la aprobación del otro, lo que dificulta que él coopere, lo diga porque va a quedar grabado, porque puede ser usado. En el caso de las entrevistas, sobre todo con testigos privilegiados, debemos de cuidar su privacidad, su anonimato. No debemos de estar velando quién nos dio esa información. Pero si lo grabamos o lo filmamos, él se va a sentir amenazado. De tal manera que tenemos que deliberar con precisión si lo vamos a filmar, si lo vamos a grabar, o procuraremos ir tomando brevemente, lo más rápido posible, notas respecto de lo que nos está diciendo. El filmar o el grabar limita la fluidez de la comunicación. ¿Qué es lo que va a hacer el entrevistado? El entrevistado va a procurar seguir la conversación porque es el otro. Y si se siente cómodo, si se siente cautivado, si se siente bien recibido, seguirá la conversación.
Si se siente amenazado, si se siente confundido, va a ver cómo sale de ese atolladero. El sujeto va a reaccionar a las preguntas, no va a hablar espontáneamente. Entonces, muy importante que cuidemos cómo está estructurada la pregunta, si está resultando amenazante, si está atacando, si lo estamos hostigando o simplemente está permitiendo que él se explaye libremente. Nosotros reaccionamos a cualquier pregunta. Observen cómo, si estamos en el trabajo y viene un compañero y dice, oye, ¿traes tu auto? Uno empieza a calcular, ¿por qué? Querrás saber si tengo auto, si lo traje, de qué es. Sí, pero voy a salir temprano. Pregúntenle a un compañero, ¿cuánto ganas? Oye, ¿cuál es tu salario? No va a contestar, o va a ver cómo lo libra. No sé, no me he fijado, me cambiaron de plazo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cómo se estructura la pregunta para que el otro propicie que el otro responda de la manera más honesta. ¿De acuerdo? Y a partir de esto va a darnos o no la información. Depende del entrevistador. Si lo estamos haciendo mal, va a simular, va a dar información que no corresponde. Es por eso que vamos a ver que cuando hacemos una entrevista estamos pasando a un ámbito privado, íntimo de una persona. Es algo que solo yo poseo y no sé por qué te lo tengo que dar. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Es obvio, ya lo había dicho, requiere un entrenamiento, no instrucción, no capacitación. Requiere que el sujeto sea entrenado para que con destreza lleve a cabo una entrevista, cosa que no es sencilla. Es complejo de realizarse. Muy bien, vamos a ver ahora qué cosas debemos de tomar en cuenta antes de llevar a cabo una entrevista. Primero, tenemos que lograr el acceso a la persona o la institución por teléfono, lo contactamos por internet o es una institución, un espacio, y nos dicen que sí nos pueden recibir. Muy diferente del punto que apruebe hablar del tema. De repente el señor director de la escuela tal nos dio permiso, o el jefe de academia, o el subdirector académico, y creemos que ya le podemos preguntar a las personas. Mucho cuidado. El que el director, el subdirector o el mismo sujeto haya dicho sí, ven, no quiere decir que tengamos la aprobación. Tenemos que ver de qué vamos a hablar y el desenvolvimiento va a permitir que eso ocurra o no. Cuidado, el que haya aprobado que lo entrevistemos no quiere decir que ya es irrenunciable. Él durante la entrevista puede suspender, puede dar por terminada la conversación y no va a dar más información. Depende de nosotros. Es de ahí la calidad y la destreza del entrevistador. ¿De acuerdo? Entonces hay que cuidar mucho eso. Tenemos que construir una relación de colaboración, de compartir con el entrevistador. Yo voy a dar un poco y él tiene que darme más, de tal manera que tengo que ser casi seductor para que el sujeto propicie la información y se sienta a gusto. ¿De acuerdo? Tuvimos nosotros en el país, no sé si se pueda conseguir por internet, un gran entrevistador, Hugo Scherer, el director de un periódico que lo hacía increíblemente, era muy agradable, establecía toda una conversación y la gente fluía con él. No sé si se pueda conseguir. Para que logremos la obtención de la información, si no, no va a ocurrir. ¿Listo? Entonces, establecemos la relación con el sujeto y a partir de eso debemos de sostener esa relación. A veces no lo vamos a ver solo una vez, lo vamos a entrevistar, es habitual que lo entrevistemos en ocasiones repetidas, 3, 4 veces. Hay algo que tenemos que mirar desde la ética. Yo me voy a comportar amistosamente con él, voy a establecer una relación y no es, le establecí, te saqué, ya me voy. No, continúa. Muchos etnógrafos, investigadores en el campo de la antropología, acaban siendo amigos de los sujetos, de los testigos privilegiados, de aquellas personas que conocieron. Si ustedes revisan uno de los grandes antropólogos, etnógrafos,
Malinowski, Bronislaw Malinowski, primero se hizo amigo de un integrante de una tribu y eso le permitió llevar a cabo las entrevistas y conservó la amistad de esta persona. Entonces, tienen que ver cómo establezco este lazo de cooperación y cómo lo termino convenientemente. Nada de que ya lo saqué, ya me voy, ahí nos vemos. Es una situación delicada de implicaciones éticas que los investigadores en ciencias sociales debemos de cuidar. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando hacemos una entrevista, accedemos a la intimidad de un sujeto. Hay dos ámbitos muy particulares que vamos a ver en la intimidad. Es lo privado, es a lo que tengo acceso solo yo. Y tú quieres entrar, obsérvenlo con mucho cuidado. Cuando hablamos de la intimidad, solo tengo acceso a eso. Mi relación con mi familia, con mi pareja, con mi grupo, con mis compañeros de trabajo, solo yo sé quién me cae bien, quién me cae mal, con quién me llevo, qué pienso de uno, qué pienso de otro. Y tú quieres acceder a eso. Tú quieres acceder a cómo me siento. Esa es una posibilidad o más íntimo todavía. Esto es exclusivo de él. Más íntimo todavía, qué es lo que pienso, qué es lo que siento, qué es lo que me parece, cómo me comporto, cuáles son las cosas que hago, que es solo mío. Cuando estamos pensando en una entrevista, queremos acceder a esto. Tengamos tanto conciencia como respeto por esto. Esa es la intimidad y esa es la intención de una entrevista. Mucho cuidado con testigos privilegiados. Con expertos generalmente quieren compartir. Pero en este caso de la intimidad, yo lo conservo como un secreto. No le voy a contar a nadie, salvo a un amigo muy en particular, qué pasó con mi relación o qué opino de fulanito, pero uno no lo cuenta abiertamente a todo. En general, muchas de las entrevistas quieren acceder a este tipo de situaciones. Hay, lo he marcado, dos ámbitos en este caso de lo íntimo. Mi relación con los otros, con las personas, desde mi pareja, con compañeros de trabajo, con vecinos, o lo íntimo, lo propio mío, mi ser, mi pensar, mi ánimo, mis metas. ¿Se queda claro? Estos son dos ámbitos que tenemos que respetar. Les doy una noticia, ya lo había señalado en otro ámbito de los videos, no recuerdo en este momento cuál. La Constitución cuida esto. No todos lo ignoran y no le hacen caso, pero no tenemos derecho a entrar a la privacidad, a la intimidad de un sujeto, salvo que tengamos una razón de carácter judicial para enterarnos, pero no podemos entrar tan libremente y lo hacemos. No respetamos a las personas y lo hacemos los que estamos en las ciencias sociales. Grave error. Vamos a cuidar este tipo de situaciones. Nunca, pero nunca cuando hagamos una entrevista podemos entrar al espacio, a su casa, a la oficina, a su auto, sin tener la autorización de ellos. Nosotros creemos que porque tenemos la autorización oficial del director ya puede entrar al salón del maestro, ya puede entrar a su cubículo. No, cuidemos desde el principio y que se vea que somos una persona que tiene tacto, que tiene respeto, que reconoce la privacidad y en ese sentido lo cuida. No podemos divulgar nada. No podemos usar el nombre del sujeto. Con frecuencia se dice don Juan y se advierte en el reporte de investigación por respeto a la intimidad, a la privacidad. La denominación de nuestro testigo será don Juan, doña Margarita, o lo referiremos como el maestro, lo referiremos como el director. No podemos usar directamente el nombre de la persona, ¿de acuerdo? Y andar diciendo lo que... Si la persona no quiere darle información, no hay razón alguna para forzarlo. Estamos en el ámbito de las relaciones, el ámbito de la social, y yo no puedo obligar a que devele información que él no quiere presentar. Cuando lo hagamos público tenemos que cuidar todo eso y tampoco llevarlo a la lectura que queremos nosotros, como de repente ocurre en muchas situaciones en las que se toma una afirmación fuera de contexto, el sujeto lo dijo respecto de un espacio y nosotros lo usamos para hablar de otra condición, entre muchas otras circunstancias. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos que cuidar todo esto que hemos dicho. Y la clave
además del entrenamiento, un gran recurso que debe de poseer un entrevistador, que es imprescindible para llevar a cabo con pericia una entrevista, es la empatía. Esa capacidad de poder entender al otro, de conceptuar cómo está mirando el otro y cómo está sintiendo. Tengo que ser capaz de ver cómo está pensando, que comprender lo que él me quiere decir sobre esa situación y sentir lo que él siente. Si yo no tengo empatía, ya puedo tener el entrenamiento que quiera. Difícilmente voy a poder acceder a la privacidad de ese sujeto. ¿De acuerdo? Entonces vamos cuidando mucho de que se dé la empatía. Sabemos que alguien es empático, una persona es empática porque vemos en ella que escucha atentamente. Recuerden que oír es percibir las cosas, pero escuchar es porque estoy prestando atención y estoy procurando comprender lo que el otro sujeto me está queriendo decir. Si escuchas atentamente, posees empatía. Está presente, no está pensando en lo que tiene que hacer después, en lo que quiere, en lo que le preocupa. Está presente en lo que le está diciendo el sujeto. Va a agudizar todos los sentidos. De repente vemos reportes de entrevistas y solamente yo le pregunté, él me contestó. No, tengo que estar atento a todo. Se está tensando, está incómodo, ya se quiere ir. Por eso tengo que estar atento a la comunicación verbal, pero también a la comunicación corporal. Ya se está tensando, ya empezó a mover el pie, ya está incómodo en el asiento o estamos parados, o qué es lo que está pasando. Si yo estoy percibiendo todo esto, si estoy atento a eso, soy una persona empática. No es tan fácil. Y logra entonces captar lo que otro le quiere decir o entiende que el otro no quiere transmitir ninguna información. Capta ese interés. Un mecanismo que ayuda a esto es porque realmente tengo interés en esa persona, en lo que dice. Dentro de esto lo vamos a ver, no debo de juzgar. Tengo que comprender lo que él me dice, me voy a solidarizar, voy a tratar de mirar desde él, voy a tratar de entender sus razones y por eso desde ninguna perspectiva voy a juzgar lo que me está diciendo, porque eso va a empezar a entorpecer y a descalificar. Yo quiero saber qué me puede comunicar. Él no quiere conocer qué opino, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Errores con los que se cae frecuentemente al llevar a cabo una entrevista. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cuáles son las etapas de la entrevista. Vamos a usar un diagrama muy habitual, ya lo sabemos. La primera parte de la entrevista es porque debe de lograrse una compenetración. La esencia de la compenetración es que yo sepa del otro, pero el otro también sepa de mí, quién soy, cuáles son mis intenciones, qué es lo que quiero. Si él ve buenas intenciones, un deseo de saber, un deseo de conocer, un deseo de no juzgar y de comprender, habrá posibilidades de que fluya la entrevista. Y en ese sentido, muy seguramente podemos llegar a la etapa de la cima, que es donde me empieza a dar información de aquello que es clave, que es sustantivo para mí, y obtendré el conocimiento que deseo. No lo obtengo y después viene una etapa de cierre. No, pues aquí ya me voy, en la que procuro quedar en buenos términos, agradecer la colaboración, referir el valor de lo que me ha proporcionado. ¿Sí queda claro? Esto se va a lograr a partir de las preguntas tema. Yo voy a establecer preguntas que van a permitir una compenetración, el sentirnos agradables, relajados, en un clima de colaboración. Cuando eso está ocurriendo, yo voy a lograr la cima. Si no está ocurriendo, soy yo el que tiene que modular si voy a entrar en el tema, lo voy a retrasar o no se va a poder entrar el tema. Esto es la astucia de un entrevistador. Cuando sabe que no va a lograr su objetivo, entonces sigue por otro lado y termina amablemente la conversación. ¿Para qué llevo a un sujeto que no quiere hablar sobre un tema y que va a simular y que me va a dar una información que no corresponde
a la realidad, ¿de acuerdo? Entonces hay que cuidar mucho de llevar a cabo este tipo de, de etapas para lograr la cima y la comunicación de la información. Vamos a ver el momento de cómo se diseña. Recordemos que la entrevista se va a diseñar a partir de un proyecto de investigación. Tenemos que saber cuál es la pregunta, la hipótesis o el objetivo del proyecto de investigación. Analizando esto, nosotros vamos a valorar si es correcto llevar a cabo una entrevista. Si es correcto, planteamos el objetivo. Tenemos que deliberar con gran claridad si la entrevista se va a enfocar a la pregunta de investigación o solo a una pequeña parte. ¿Va a solucionar todo o solo va a abonar en un área de la entrevista? Ya que lo hemos deliberado de esa manera, entonces proseguimos a hacer las preguntas que deben de estar claramente determinadas por el objetivo de la entrevista, claramente determinada por la pregunta de investigación. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son las partes de la guía de entrevista. Aunque el sujeto habitualmente no tiene acceso a nuestro guía de entrevista, a veces accidentalmente o por algún descuido o por simplemente la cercanía, él tiene acceso. Vamos a procurar que sea un formato agradable, en el que él vea que hay una formalidad, que hay un compromiso, no algunas preguntas ahí trazadas en un cuestionario o ni siquiera eso y uno va a ir tropezando. No, vamos a procurar que haya un formato en el que haya un encabezado. Recuerden que el encabezado es cuando usamos los logotipos o el nombre de una institución, Secretaría de Educación Pública o Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez. Eso le da formalidad. Entonces tiene que haber un encabezado allá arriba, aunque él no tenga acceso. El llevarlo a eso también a nosotros mismos nos da autoridad y sería en el trabajo. Un título lo más neutral posible. ¿Sí queda claro? Datos de identificación, quién es, a qué se dedica o especialista. A veces hacemos varias entrevistas o hacemos entrevistas en ocasiones consecutivas. Convendrá que pongamos como dato de identificación primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, etcétera, ¿sí? La presentación en la que explicamos cuál es el tema de manera muy neutral. Diremos por qué ha sido elegido él y qué objetivo tenemos en esa entrevista, ¿sí? Solicitud de cooperación, generalmente no hay instrucciones porque va a ser una entrevista y nosotros vamos a ir conduciendo todo y no le diremos lo que tiene que hacer. La solicitud de cooperación y después vendrán las preguntas tema. Son temas a desarrollar. Cuídense, de repente aparecen preguntas cerradas, preguntas de opción y eso es desastroso en una entrevista. Y el cierre. Estas son las partes que debemos de tener. La clave, lo hemos dicho, son las preguntas. Van a ser la columna vertebral que viabilicen o no la relación entre el entrevistador y el entrevistado. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Quiero mandar un saludo a todos los maestros del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Recuérdenlo, por la educación al servicio del pueblo. Muchas gracias.